Muy buenas tardes a todos. Bendiciones, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Sanando juntos, perdonando juntos, con la enseñanza de un curso de milagros. Muchísimas gracias de todo corazón. Vamos a estar viendo juntos el final del manual para el maestro y la última parte también del anexo a un curso de milagros, psicoterapia y el canto de la oración. Y para ello vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias a todos, bendiciones, un honor compartir. Maestro Jesús, maestros amorosos, alumnos aplicados, Santa Julia. Voy para allá. Gracias, Padre, por tu perfecto plan. Vamos con la clarificación de términos. Introducción. Este no es un curso de especulación filosófica, ni está interesado en una terminología precisa. Se orienta únicamente hacia la expiación o corrección de la percepción. El medio de la expiación es el perdón. La estructura de la conciencia individual es esencialmente relevante, puesto que es un concepto que representa el error original o pecado original. Estudiar el error en sí no conduce a la corrección. Si es que, en efecto, quieres tener éxito en poder pasarlo por alto. Y es precisamente este proceso de pasar por alto lo que el curso se propone enseñar. 2. Todos los términos son potencialmente polémicos y quienes buscan controversia la encontrarán, mas quienes buscan clarificación también la encontrarán. Deben estar dispuestos, no obstante, a ignorar la controversia, reconociendo que es una defensa contra la verdad, que se manifiesta en formas de maniobras dilatorias. Los argumentos teológicos como tales son necesariamente polémicos, ya que dependen de creencias y, por lo tanto, pueden ser aceptados o rechazados. Una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesaria. Alcanzar esa experiencia es lo que el curso se propone. Solo cuando ésta se alcanza es posible la consistencia, porque solo entonces se acaba la incertidumbre. 3. Este curso opera dentro del marco de referencia del ego, pues ahí es donde se necesita. No se ocupa de lo que está más allá de todo error, ya que está planeado únicamente para fijar el rumbo en dirección a ello. Por lo tanto, se vale de palabras, las cuales son simbólicas y no pueden expresar lo que se encuentra más allá de todo símbolo. El ego es el único que pregunta, puesto que es el único que duda. El curso simplemente ofrece otra respuesta,
una vez que se ha planteado una pregunta. Dicha respuesta, no obstante, no recurre a la inventiva o al ingenio. Estos son atributos del ego. El curso es simple. Tiene una sola función y una sola meta. Solo en esto es totalmente consistente, pues solo esto puede ser consistente. 4. El ego exigirá muchas respuestas que este curso no provee. El curso no reconoce como preguntas aquellas que solo tienen la apariencia de preguntas, pero que son imposibles de contestar. El ego puede preguntar: ¿cómo sucedió lo imposible? ¿A qué le ocurrió lo imposible? Y lo puede preguntar de muchas maneras, mas no hay una respuesta para ello, solo una experiencia. Busca solo esta y no permitas que la teología te retrase. 5. Notarás que el énfasis que el curso pone en las cuestiones estructurales es muy breve y solo tiene lugar al principio. Dicho énfasis desaparece muy pronto para dar paso a la enseñanza central. Sin embargo, puesto que has pedido aclaraciones, a continuación se ofrecen unas cuantas para algunos de los términos utilizados. 1. Mente, espíritu. Rita, ven. ¿Te sientas bien? Gracias. Mente, espíritu. Gracias. Muy bien. Pues mente, espíritu. 1. El término mente se utiliza para representar el principio activo del espíritu, el cual le suministra a éste su energía creativa. Cuando el término va con mayúscula, se refiere a Dios o a Cristo, es decir, a la mente de Dios o a la mente de Cristo. El espíritu... No importa. El espíritu es el pensamiento de Dios que Él creó semejante a sí mismo. El espíritu unificado es el único Hijo de Dios o Cristo. 2. En este mundo, puesto que la mente está dividida, los hijos de Dios parecen estar separados. Sus mentes, asimismo, no parecen estar unidas. En ese estado ilusorio, el concepto de una mente individual parece tener sentido. En el curso, por lo tanto, se describe a la mente como si consistiera en dos partes, el espíritu y el ego. 3. El espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios a través del Espíritu Santo, quien aún mora en esa parte y también ve la otra. No se usa el término, entre comillas, alma, excepto en citas directas de la Biblia, por ser un término sumamente polémico. En cualquier caso, sería un equivalente de espíritu, entendiéndose que, al formar parte del ámbito de Dios, es eterna y nunca nació. 4. La otra parte de la mente es completamente ilusoria y solo teje ilusiones. El espíritu conserva su potencial creativo, pero su voluntad, que es la de Dios, parecerá estar cautiva mientras la mente no esté unificada. La creación continúa imperturbable porque esa es la voluntad de Dios. Dicha voluntad está siempre unificada y, por lo tanto, no tiene significado en este mundo. No tiene grados ni opuestos. 5. La mente puede gozar de rectitud o estar errada, dependiendo de la voz que escuche. La mentalidad recta escucha al Espíritu Santo, perdona al mundo y en su lugar ve el mundo real a través de la visión de Cristo.
Esta es la visión final, la última percepción, la condición en la que Dios mismo da el paso final. Ahí, al tiempo y a lo ilusorio, les llega su fin. 6. La mentalidad cerrada escucha al ego y teje ilusiones. Percibe el pecado, justifica la ira y considera que la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son reales. Tanto este mundo como el mundo real son ilusorios, pues la mentalidad recta simplemente pasa por alto o perdona lo que nunca ocurrió. Por lo tanto, la mentalidad recta no es la mentalidad uno o la mente de Cristo, cuya voluntad es una con la de Dios. Mentalidad uno en mayúsculas todo, ¿verdad? Sí. Mente de Cristo. 7. La única libertad que aún nos queda en este mundo es la libertad de elegir, y la elección es siempre entre dos alternativas o dos voces. La voluntad no está involucrada en la percepción a ningún nivel y no tiene nada que ver con el proceso de elegir. La conciencia es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior como del inferior, del Espíritu Santo o del ego. La conciencia tiene niveles y puede cambiar drásticamente de uno a otro, pero no puede trascender el dominio de lo perceptual. En su nivel más elevado, se vuelve consciente del mundo real y puede ser entrenada para hacer eso cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, el hecho mismo de que tenga niveles y de que pueda ser entrenada demuestra que no puede alcanzar el conocimiento. Amén. Amén. Muchísimas gracias. Esta frase la dije parecida, pero no igual. En el párrafo 3, creo que fue: el Espíritu es la parte que aún se mantiene en contacto con Dios Sí. a través del Espíritu Santo, quien, aunque mora en esa parte, también ve la otra, ¿verdad? Aunque mora en esa parte, Sí. también ve la otra. Gracias. Pues, punto 2, el ego, el milagro. 1. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, Un símbolo de lo imposible. una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? 2. ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. 3. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad. Ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta.
4. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. 5. Al opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. 6. Donde antes había oscuridad, ahora vemos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la oscuridad, ¿Dónde está el ego? donde antes estaba la oscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la maldad, ¿Dónde está el ego? en una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? 7. ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. 8. Esto es lo que era el ego. El odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor. El miedo a la muerte y el deseo de matar. La ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? 9. Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? ¿Estás listo? Sí. Santa Sandra, Vamos hola a- hermanitas, hola hermana, muchas gracias por su colaboración en nuestra sanación. Las bendigo con amor, igualmente, infinitas gracias de todo corazón a todos. Santa Sandra, gracias. Y nos dice también por aquí, santas hermanas, les comparto, hoy como todas las ilusorias mañanas, leía la lección para mi hermana mamá y para mí. Leía la lección para mi hermana mamá y para mí, y después apareció una aclaración de términos sobre el Espíritu Santo y me pasó que me quedé trancada al no poder esclarecer la idea para mi hermana madre, ya que me pareció confusa para mí y desde el principio de la lectura me detuve y no seguí leyendo por no saber cómo explicárselo a mi hermana mamá. Sé que fue falta de confianza o de la certeza porque parecía que tampoco lo entendía. Así es.
Y nos dice el 6, el Espíritu Santo. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiera sobre la tierra después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios tal como Él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único Creador y al crear junto con Él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado. Fue invocado para que descendiese sobre la tierra, en el sentido de que entonces se hizo posible aceptarle y escuchar su voz. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, la cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de Él. Con todo esto me confundí. Bueno, pues, ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es una creación de Dios para que nosotros, el Hijo de Dios, en el sueño que se cree que es un cuerpo, porque el Hijo de Dios es mente, como el Padre, que es mente, como acabamos de ver. Mente, espíritu. La mentalidad uno es Dios. Dios unificado. Dios crea extendiéndose, dándose de sí mismo, y crea a su Hijo, el Cristo. La relación entre Padre e Hijo, la extensión en el reino, la comunicación en el reino de la comunicación perfecta es perfecta. En Dios todo se da continuamente, es pura creación y nosotros somos co-creadores junto con Él. No estamos huérfanos ni de padre ni de hijos. Creamos creaciones al igual que Dios nos crea a nosotros. Pensamos como Dios piensa. Y ahí es donde no hace falta Espíritu Santo. No hace falta esa figura que es el nexo de unión del Hijo que cree que se ha separado de su fuente. El Espíritu Santo se crea en el momento en el que el Hijo cree que se separa de Dios, para que al entrar en el sueño, al empezar a soñar, el Hijo siempre tenga la voz de Dios a su disposición para recordar la verdad. Luego es el recuerdo de Dios en el sueño. Jesús es la manifestación del Espíritu Santo. ¿Qué es Jesús? Uno de nosotros que se unó al Espíritu Santo y lo manifestó solo a Él. ¿Antes qué manifestaba? Pues al ego, como nosotros. Y empezó a escuchar a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, y cada vez se identificó más con Él, hasta que hubo un punto en que su identificación fue total y ya no hubo más ego en Él. Y por eso manifestó solo al Espíritu Santo, a quien Él invocó para que descendiese sobre la tierra. Espíritu Santo, doy permiso. Recordemos que se nos ha dicho que Jesús estableció la expiación, que es el amor perfecto. Él aceptó el amor perfecto por todos nosotros. Él permitió que el Espíritu Santo se escuchara aquí. Él lo eligió por nosotros. Luego ya, todo esto se ha consumado. Al aceptarlo una sola parte de la mente que se creyó separada, lo eligió por toda la mente y por eso invocó al Espíritu Santo para que descendiera sobre este mundo de la separación, sobre la tierra, después de su ascensión al cielo, es decir, después de haberse identificado completamente con el Cristo. Al dejar el cuerpo Jesús aquí, aparentemente, al trascender el sueño, ¿qué queda? Queda la voz del Espíritu Santo en todos nosotros. Y él ya se había identificado completamente con el Cristo, el Hijo de Dios, tal como él lo creó. Al ser el Espíritu Santo una creación del único creador de Dios, y al crear junto con él y a su semejanza o espíritu, es eterno y nunca ha cambiado, porque lo que Dios crea es eterno. Y sí que se nos dice que el Espíritu Santo es una creación de Dios. Y se nos dice para que lo entendamos, porque nosotros lo que tenemos que querer entender es que nuestra creación es falsa y por eso es temporal y no va a perdurar. Y al querer renunciar a nuestra creación falsa, volveremos a tener acceso a nuestras creaciones reales, que son las de Dios, los pensamientos que pensamos con Dios, que aquí en el sueño nos vienen inspiradas por el Espíritu Santo, que es su espíritu, su mente, pero en un sueño. Y nos da su voluntad, porque el Espíritu Santo está en perfecta conexión con la mente de Dios.
Y por eso es una comunicación para el hijo que ahora cree ser una mente que se ha vuelto concreta, simbólica. Y lo que hace es interpretar lo que es la voluntad de Dios, que es abstracta, para un hijo que entiende a base de símbolos. Fue invocado para que descendiera sobre la tierra. Claro, está para aquí, para el sueño. ¿Hay otra manera de ver esto? Sí, la hay. Ya está, ya le hemos dado paso. En el sentido de que entonces se hizo posible aceptar y escuchar su voz. Me ha abierto a escuchar la voz de Dios en mí. El Espíritu Santo es la voz de Dios. Su voz es la voz de Dios y por lo tanto ha adquirido forma. El Espíritu Santo es el símbolo de Dios en el sueño. Es un símbolo, ha adquirido forma. Dicha forma no es su realidad, porque es espíritu. Todo lo que Dios crea es espíritu. Dios no crea de otra manera. Lo cual solo Dios conoce junto con Cristo, su verdadero Hijo, quien es parte de él. El Cristo crea como el Padre. El Cristo sabe perfectamente que solo existe el Espíritu. Y ahí estamos todos sanos. Porque somos el Cristo, somos ese Hijo único, ¿verdad? ¿Qué son los milagros? Como estamos viendo, creo que es muy importante que entendamos, porque los milagros son los símbolos que usa el Espíritu Santo para que nos relacionemos los unos con los otros. Acabamos de ver que cuando perdonamos, cambiamos de sistema de pensamiento, entramos en la mente recta, mente correcta, mente sana. Ahí es donde mora el Espíritu Santo. Ahí nos habla la voz de Dios a base de milagros, nos habla a base de milagros. Nos da la visión de Cristo, que es una visión milagrosa. Tenemos imágenes milagrosas, palabras milagrosas. Los símbolos que usábamos desde el ego se reconvierten y se reinterpretan para que muestren solo amor. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo parece adoptar forma, pero porque nosotros nos comunicábamos con un lenguaje que parece tener forma, signos, símbolos, ¿verdad? Por eso las palabras son símbolos de símbolos. Significante, una palabra que representa un significado, una imagen que a su vez está reflejando o la verdad o la ilusión. Claro. Esa es la idea. Las palabras son símbolos que están doblemente alejadas de la verdad. Y unos símbolos reflejan la verdad y otros su opuesto. Por eso cuando escuchamos solo a la voz de Dios, usamos un lenguaje no dual, donde no se valida nada que Dios no haya creado. Y esa es la mente superior. La conciencia, que es lo que nosotros somos ahora, una mente que recibe pensamientos, es el mecanismo receptor, el cual recibe mensajes tanto del plano superior, del Espíritu Santo, o del inferior, del ego. Se trata de eso. Si mi conciencia recibe solo mensajes del Espíritu Santo, se ilumina. Eso es la iluminación. Colocar al Espíritu Santo en el centro del altar de nuestra mente. Y entonces soy el Espíritu Santo, como hizo Jesús, se identificó con el Espíritu Santo y solo con él. Y por eso escuchó solo una voz y por eso manifestó solo la verdad. Y eso es lo que vamos a hacer, estamos haciendo todos nosotros ahora. ¿Sí? Muy bien. Pues nos habíamos quedado aquí, yo creo, ¿no? En el 9. No, hemos dicho ya la pregunta, pues desde aquí. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era. Y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. 10. El milagro perdona. El ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta.
más. ¿Qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto el problema y la respuesta se llevan uno al lado del otro y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Muchísimas gracias. Gracias. Pues vamos a dejar aquí el manual para el maestro con la calificación de términos, que terminaremos aparentemente mañana. Y hoy seguimos con el anexo que nos habíamos quedado en la curación, en el punto 3. Nos quedan el 3 y el 4. Pues 3. Si hay algún comentario o pregunta más, Santa Sandra, gracias. 3. La separación en contraposición a la unión. 1. La falsa curación sana al cuerpo en parte, pero nunca de una forma total. Sus metas separadas se pueden apreciar claramente en esto, pues la falsa curación no elimina la maldición del pecado que yace sobre el cuerpo. Por consiguiente, todavía engaña. No es realizada por uno que comprende que el otro es exactamente igual que él. Pues esto es lo que hace posible la verdadera curación. Cuando es falsa, hay un poder que uno de ellos posee, que no ha sido otorgado a ambos por igual. Con esto, la separación queda demostrada. Y con esto se pierde el significado de la verdadera curación y surgen ídolos para opacar la unidad que es el Hijo de Dios. 2. Curar para separar puede parecer una idea extraña. Sin embargo, lo mismo se puede decir de toda forma de curación basada en cualquier tipo de desigualdad. Esas formas pueden sanar el cuerpo y de hecho generalmente se limitan a eso. Alguien sabe más, se ha adiestrado mejor o quizá es más talentoso y sabio. Por lo tanto, puede curar a alguien que se encuentra por debajo de él y bajo su amparo. El cuerpo se puede curar de esta manera porque en sueños la igualdad no puede ser permanente. El sueño se compone de modificaciones y cambios. Curarse parece consistir en encontrar a alguien más sabio quien mediante sus artificios y conocimientos lo consiga. 3. Alguien sabe más. Esta es la frase mágica por medio de la cual el cuerpo parece ser el objeto de la curación tal como el mundo la concibe. Y a este alguien más sabio el otro se dirige para beneficiarse de su conocimiento y habilidad, para encontrar el remedio para su dolor. ¿Cómo puede ser eso? La verdadera curación no puede proceder de una asumida desigualdad que posteriormente se acepta como la verdad y luego se usa para ayudar a sanar a los heridos y a calmar la mente que sufre de la agonía de la duda. 4. ¿Existe entonces un papel que uno pueda desempeñar en la curación para ofrecer ayuda a otro? Desde la arrogancia la respuesta tiene que ser no. Pero desde la humildad ciertamente hay un lugar para los que quieren ayudar. Véase todos nosotros. ¡Qué bien! Es como el papel del que ayuda en la oración, que deja que el perdón sea aquello para lo que se concibió. ¿No te consideras el portador del don especial que da lugar a la curación? Lo único que haces es reconocer tu unidad con el que está pidiendo ayuda.
pues en esta unidad desaparece su sentido de separación, que es lo que lo enfermó. No tiene sentido administrar remedio alguno excepto allí donde radica la fuente de la enfermedad, pues de otra manera, ésta nunca podría curarse verdaderamente. 5. Sanadores los hay, pues son hijos de Dios que reconocen su fuente y comprenden que todo lo que su fuente crea es uno con ellos. Ese es el remedio que brinda alivio infalible. Ese es el remedio, que seguirá bendiciendo por toda la eternidad. No cura solo en parte, sino totalmente y para siempre. Ahora la causa de toda dolencia se ha puesto al descubierto exactamente como es. Y en ese lugar se halla ahora escrita la santa palabra de Dios. La enfermedad y la separación deben curarse mediante el amor y la unión. Fijaos que el término enfermedad, el término separación, el concepto enfermedad, el concepto separación, la idea de la enfermedad, la idea de la separación, son ideas, conceptos, términos falsos del ego. Son ideas que, si las hacemos reales, si invertimos en ellas, nos enferman, nos separan. Pareciera que a la mente le hacen creer que es real, es posible, la enfermedad y la separación. ¿Cómo se subsanan? ¿Cómo se curan? ¿Cómo desaparecen? ¿Cómo se cura la mente? ¿Qué es lo que se tiene que curar? Aceptando la corrección. Si estoy creyendo en la enfermedad y en la separación, ¿cuáles son los pensamientos que los van a corregir? Si estos son pensamientos opuestos o faltos de, pues serán los pensamientos llenos, los que sí tienen enjundia, los que sí tienen de por sí significado, valor, que son los pensamientos milagrosos. Para el pensamiento no amoroso de enfermedad, ¿cuál es el pensamiento amoroso o milagroso? Salud. Salud perfecta. Claro. Para el pensamiento no amoroso falto de, que es la separación, ¿cuál es el pensamiento amoroso o milagroso que cura? Pues unidad, ¿no? Salud, amor, sana la creencia en la enfermedad. Porque ¿qué es la enfermedad sino la falta de amor? El amor sana la creencia en la falta de amor. Amor. Y la unión sana la creencia en la falta de unidad o separación. Por eso, miedo, enfermedad, muerte, es todo lo mismo en definitiva. Y se cura siempre con el amor perfecto, con la unidad, con la integridad del Hijo de Dios. El Hijo de Dios es íntegro, está lleno, sus partes están unidas y hay plenitud en él. Nada más puede curar tal como Dios estableció la curación. Sin Él no hay curación, pues sin Él no hay amor. 6. Solo la voz de Dios puede decirte cómo curar. Escucha, y nunca dejarás de ofrecer su amoroso remedio a quienes Él te envía para dejar que Él los sane y para bendecir a todos aquellos que colaboran con Él en nombre de la curación. El cuerpo sanará, porque la causa de su enfermedad, que era mental, ha desaparecido. Y ahora, al no tener causa alguna, no puede volver a presentarse en otra forma. Tampoco se temerá a la muerte, porque se ha comprendido lo que es. Aquel que verdaderamente se ha curado no tiene miedo, pues el amor ha entrado allí donde antes había ídolos. Y el miedo ha cedido finalmente ante Dios. Amén. Santa Sandra, infinitas gracias, santas hermanas, por aclararme a mí y a mi hermana mamá. Pudimos comprenderlo, fue muy esclarecedor. Como siempre, hermana Hilda, las amamos. Muchísimas gracias igualmente.
Santa Sandra, gracias. Hemos recibido muchísimo amor a través de ti. Mi hermana mamá tiene 99 años aparentemente y ella me ha dicho, o sea, Jesús, ¿es el Espíritu Santo? Sí, claro, es la manifestación del Espíritu Santo. Y tú también, hermana mamá de Santa Sandra, Claro. hermana mamá nuestra. Tú también eres el Espíritu Santo. Todos somos Espíritu Santo. Es nuestra verdadera identidad. Es un símbolo de quién soy yo realmente, porque el Espíritu Santo sería sinónimo de Cristo también, ¿verdad? Aunque para que lo entendamos más claramente, decimos que entra en el sueño para recordarnos que somos el Cristo, ¿sí? Pero al final, en la mente correcta, todos los símbolos significan Dios, significan amor, porque es una representación de la unidad, sin forma aquí, aunque formalmente hablando. Gracias, puro amor nos invadió, gracias, qué bonito. Santa Gida, UCDM, Santa Natura y yo, Alex Greenlove, gracias, Santa Adriana Cepero, un honor compartir con todos. Muy bien, pues vamos a terminar hoy con, ¿verdad? Terminamos con la curación. Vamos allá. El último punto. 4. La santidad de la curación. 1. ¿Cuán santos son los que han sanado? Qué idea más maravillosa, fijaos. Cuando perdonamos, somos santos. Solo se trata de esto. Sanar es perdonar, perdonar es sanar. Si cambio de mentalidad, si cambio de intérprete, he sanado. ¿Y ya qué hay que hacer? Recordar esto continuamente. Santo, 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 santo eres todo. Gracias. Pues ante su presencia, sus hermanos comparten su curación y su amor. Portadores de paz, la voz del Espíritu Santo a través de quienes Él habla en favor de Dios, cuya voz Él es, tales son los sanadores de Dios. Ellos solo hablan en favor de Él y nunca en favor de sí mismos. No tienen más dones que los que han recibido de Dios. Los comparten porque saben que esa es su voluntad. No son especiales, Son santos. Han optado por la santidad y renunciado a todo sueño de poseer atributos especiales mediante los cuales habrían otorgado regalos desiguales a los menos afortunados. Su curación ha restaurado su plenitud de manera que pueden perdonar y unirse al canto de la oración en el que los que han sanado cantan desunión y agradecimiento a Dios. 2. La curación, en cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración y efecto de la misericordia verdaderamente enseñada, es una bendición. Vamos a volver a repetir. Sí, porque no lo he dicho bien. No, lo has dicho perfectamente. El entorno no... Vamos, no era por eso, Ah, ¿eh? es que... Era porque es importantísima esta idea. Porque de verdad que fijémonos que nos está diciendo que la curación es el efecto de haber perdonado. Es el resultado. La curación en cuanto que testigo del perdón. Si yo perdono, me curo. Y me curo a todos los niveles. Porque he perdonado, he sanado a nivel causal, tengo la manifestación en el mundo del efecto. Hemos visto en el párrafo 6 del punto anterior la separación en contraposición a la unión. La frase 3, el cuerpo sanará porque la causa de su enfermedad ha desaparecido. Y hacemos muy explícito esto porque parece haber maestros que hablan de que cuando la causa sana, el cuerpo no tiene por qué sanar. Lo vemos explícitamente dicho aquí, ¿verdad? La curación, en cuanto que testigo del perdón, ayuda en la oración. ¿Por qué ayuda en la oración?
porque yo me doy cuenta de que comunicarme con Dios es saludable. Entonces digo, cuando estaba hablando con el diablo, me sentía enferma mentalmente y en ocasiones traspasaba mi conflicto mental al cuerpo, ¿verdad? Y en cambio ahora que perdono y oro, hablo con mi Creador de nuevo, me he reenganchado a Dios, me he religado, me he vuelto a ligar a Dios, estoy sanando a todos los niveles, porque los milagros sanan a todos los niveles, porque son totales, son expresiones de amor totales, máximas, ¿verdad? Y por eso el perdón es religioso, porque nos reúne con Dios, religare, reunirse de nuevo con Dios. Y el mundo responde en animado coro a través de la voz de la oración. El perdón destella su misericordioso indulto sobre cada brizna de hierba y ala desplumada, así como sobre todas las cosas vivientes de la tierra. El miedo no puede encontrar refugio ahí, pues el amor ha llegado en toda su santa unidad. El tiempo continúa solo para permitir que el último abrazo de la oración descanse sobre la tierra un instante conforme el mundo desaparece en la luz. Este instante es la meta de los verdaderos sanadores, a quienes el Cristo ha enseñado a ver su semejanza y a enseñar como Él. 3. Imagínate lo que significa ayudar a Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? ¡Hermanos milagrosos! Hermanos valiosos, preciosos. Vamos a ayudar a Cristo a curar. Wow. Para eso estamos aquí. ¡Ey! Natura y yo, ¿las dejas grabadas, Hilda, a los vivos? Sí, se graba todo. Estamos saliendo en directo por Instagram, por Facebook. Santa Julia está haciendo esa labor de la mano del Espíritu Santo. Está progresivamente pasando los vídeos, ¿verdad? A YouTube también. Y lo tenéis todo en Facebook. En Facebook tampoco se borra aparentemente, pero también lo estamos pasando a YouTube. Gracias. Imagínate lo que significa ayudar a Cristo a curar. ¿Puede haber algo más santo? Dios da gracias a sus sanadores, pues sabe que la causa de la curación es Él mismo, su amor, su Hijo, restaurado como su compleción y de regreso para compartir con Él la santa dicha de la creación. No pidas curación parcial ni aceptes un ídolo en lugar del recuerdo de aquel cuyo amor nunca ha cambiado, ni cambiará jamás. Eres tan preciado para Él como lo es toda su creación, pues ésta se encuentra en ti como su regalo eterno. ¿Qué necesidad tienes de sueños cambiantes en un mundo triste? No te olvides de la gratitud de Dios. No te olvides de la santa gracia de la oración. No te olvides de perdonar al Hijo de Dios. 4. Primero perdonas, luego oras y de ese modo te curas. Tu oración se ha elevado y ha invocado a Dios, quien escucha y responde. Has comprendido que solo te perdonas a ti mismo y que igualmente solo oras por ti. Y mediante esta comprensión sanas. Te has unido a su fuente en oración, a tu fuente en oración, y comprendes que jamás te separaste de ella. Este nivel no se puede alcanzar hasta que ya no quede nada de odio en tu corazón, ni deseo alguno de atacar al Hijo de Dios. 5. Nunca olvides esto. Eres tú quien es el Hijo de Dios, y tal como elijas ser con Él, así serás contigo mismo y así será Dios para ti. Tus juicios no dejarán de llegar hasta Dios, porque le asignarás a Él el papel que veas en su creación. Elige bien, pues de otro modo creerás que eres tú el Creador y no Él,
y por ende que Él ya no es causa sino tan solo un efecto. Ahora la curación es imposible, pues lo culpas a Él de tu engaño y tu culpabilidad. Él, que es amor, se convierte en la fuente del miedo, pues solo el miedo puede justificarse ahora. Suya es la venganza, Y la muerte, su gran destructor. la enfermedad, el sufrimiento y las dolorosas pérdidas se vuelven la suerte de todo el mundo en la tierra que Él abandonó al cuidado del demonio, jurando que no la volvería a liberar nunca más. Menudo papá, ¿no? Visto por el ego, así es Dios, ¿no? 6. Venid de nuevo a mí, nos dice Dios. Criaturas mías, sin ninguno de esos tergiversados pensamientos en vuestros corazones. Seguid siendo santos junto con la santidad que os creó en perfecta impecabilidad y que aún os rodea con los brazos de la paz. Soñad ahora con la curación. Luego levantaos y dejad atrás todo soñar para siempre. Sois aquel a quien vuestro Padre ama. Aquel que nunca abandonó su hogar, ni vagó por un mundo salvaje con los pies ensangrentados y el corazón cerrado al amor que es la verdad en vosotros. Entregad todos vuestros sueños a Cristo y dejad que Él sea vuestro guía a la curación y que os conduzca en oración más allá del penoso alcance del mundo. 7. Él viene en mi lugar y os comunica mi palabra. Deseo que mi fatigado hijo regrese a mí y pase de los sueños malvados al dulce abrazo del amor eterno y la perfecta paz. Mis brazos están abiertos para recibir al hijo que amo, que no sabe que ha sanado y que sus oraciones jamás han dejado de entonar su jubiloso canto de agradecimiento al unísono con toda la creación en la santidad del amor. Aquíétate un instante. Bajo los ásperos y amargos sonidos de lucha y de derrota hay una voz que te habla de mí. Escúchala un instante y te habrás sanado. Escúchala un instante y te habrás salvado. Un instante. Este mundo dura tan solo un instante. Es aquí, es ahora. Está presente. Dios está aquí presente en todas partes. Vivimos y nos movemos únicamente en Él. Nos está hablando continuamente. 8. Ayúdame a despertar a mis hijos del sueño de castigo y de una corta vida llena de miedo que termina tan pronto que bien podría no haber sido nunca. En lugar de ello, deja que te recuerde la eternidad en la que tu dicha aumenta a medida que tu amor se extiende junto con el mío más allá del infinito, donde el tiempo y la distancia no significan nada. Mientras esperas apesadumbrado, la melodía del cielo está incompleta, porque tu canto es parte de la eterna armonía del amor. Sin ti, la creación no está completa. Regresa a mí, que nunca abandoné a mi hijo. Escucha, hijo mío, tu padre te llama. No rehúses escuchar la llamada del amor. No le niegues a Cristo lo que es suyo. El cielo está ahí y el cielo es tu hogar. 9. La creación se inclina a través de las barreras del tiempo para liberar al mundo de su pesada carga. Elevad vuestros corazones en grata bienvenida a su llegada. Ved las sombras desvanecerse calladamente y las espinas desprenderse de la ensangrentada frente de aquel que es el Santo Hijo de Dios. Qué hermoso eres, criatura de la santidad. ¡Cuán parecido a mí!
cuán amorosamente te sostengo en mi corazón y en mis brazos. Cuán querido es para mí cada regalo que me has hecho tú, que sanaste a mi hijo y lo bajaste de la cruz. Levántate y deja que te dé las gracias. Y con mi gratitud llegará primero el regalo de perdón y luego la paz eterna. 10. Devuélveme ahora, pues, tu santa voz. El canto de la oración es silencioso sin ti. El universo aguarda tu liberación porque es la suya propia. Sé bondadoso con él y contigo mismo, y luego sé bondadoso conmigo. Solo te pido una cosa: que halles consuelo y no vivas más en el terror y el dolor. No abandones el amor. Y recuerda esto: sea lo que fuere que piensas acerca de ti mismo, sea lo que fuere que pienses acerca del mundo, tu Padre te necesita y te seguirá llamando hasta que por fin regreses a Él en paz. Amén. Amén. Pues infinitas gracias de todo corazón a todos los hermanos. Un honor compartir la enseñanza de Jesús en un curso de milagros. Seguiremos mañana con la lectura. Finalizaremos el manual para el maestro, la clarificación de términos. Todo el amor, bendiciones para todos. Bendiciones. Santa Ángeles UCDM, amén. Santa Brenda Lerma, Santa Gabriela Cervantes, gracias. Santa Gida, San Alex, Gracias. Santa Natura, o Natura y yo, gracias, bendiciones.